revelado, la increíble razón por la que cancelé un crucero de 280,000 y dejé a mi nuera en tierra. El día que Alejandro decidió cancelar el crucero de sus sueños fue el mismo día en que su vida dio un giro inesperado y desgarrador. Con 45 años a cuestas, este electricista de Ciudad de México siempre había trabajado con dedicación para ofrecerles lo mejor a sus dos hijos, pero nunca imaginó que su sacrificio se pondría a prueba de esta manera. El bullicio que solía llenar su hogar se tornó en murmullos de preocupación cuando la devastadora noticia del despido de Teresa, su nuera y madre de sus amados nietos, llegó como un torrente arrasador. Mientras la familia se reunía en la mesa, con platos de mole y tamales, la risa había desaparecido. De pronto, las deliciosas aromas se convirtieron en un recordatorio de lo que estaban a punto de perder. Las manos de su mujer, Carmen, temblaban mientras trataba de consolar a Teresa, que no podía contener las lágrimas. La tristeza en sus ojos hacía que el corazón de Alejandro se sintiera como un yoyo, subiendo y bajando con cada palabra. ¿De qué servía todo el lujo del crucero si su familia estaba en peligro? Este crucero de lujo prometía todo: diversión, descanso y la alegría de ver a sus hijos sonreír. Pero, mientras miraba a Teresa desgarrada, se dio cuenta de que el verdadero viaje no estaba en un barco, sino en la lucha diaria. La conversación entre ellos se llenó de angustia y desesperación. Alejandro sentía que el peso del mundo recayó sobre sus hombros cuando escuchó a Teresa hablar de cada sacrificio que había hecho por sus hijos. «No sé qué haré si no encuentro trabajo», susurró, su voz temblando con cada palabra. En ese momento, Alejandro entendió que el verdadero lujo estaba en estar juntos, apoyándose los unos a los otros. Con un nudo en la garganta, Alejandro tomó una decisión difícil pero necesaria, como una tormenta al borde de desatarse. Canceló el crucero. Era un duelo dentro de él, pero sentía que había hecho lo correcto. Al hablar con la agencia de viajes, cada palabra pesaba, pero también traía alivio. Era un sacrificio por la lealtad a su familia. Sin embargo, la decepción de sus hijos no tardó en asomarse. Miradas de frustración y decepción llenaron el aire. Sentía que había fallado, no solo ante ellos, sino también en lo que prometió: darles oportunidades que él nunca tuvo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, la tensión aumentó cuando la familia se reunió para hablar sobre cómo enfrentar esta nueva realidad. Era un diálogo lleno de emociones, donde las lágrimas y los suspiros se intercambiaban por palabras de aliento. Alejandro recordó esa enseñanza que siempre había querido transmitir: el valor de la unidad y la fortaleza familiar. Mientras su corazón latía rápido, resurgió una pregunta inquietante: ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo enfrentarían el futuro? Las respuestas colgaban en el aire, y lo más duradero era el nuevo sentido de esperanza que comenzaba a florecer en medio de la adversidad. El sacrificio había abierto la puerta a un viaje inesperado, el camino hacia la sanación y la unión familiar. Pero, ¿cuál será el verdadero costo del sacrificio? La tensión crecía y la revelación sobre un antiguo secreto estaba a punto de cambiarlo todo, pero eso era una historia que aún tenían que desentrañar. La mesa de la cocina se convirtió en un campo de batalla emocional. Alejandro observaba con atención a su familia, cada uno lidiando con el impacto de la cancelación del crucero. Los niños, con sus ojos vidriosos, intercambiaban miradas de confusión, incapaces de entender la realidad adulta que se desplegaba ante ellos. La angustia de Teresa caló hondo, pero lo que más le dolía a Alejandro era ver a sus hijos, Felipe y Laura, arrugar la frente ante la frustración de sus sueños desvaneciéndose. «Papá, no entiendo, ¿por qué no podemos ir?», preguntó Felipe, su voz quebrada por la decepción. Fue como si un puñal se hubiera hundido en el pecho de Alejandro. La respuesta se quedó atorada en su garganta, un torrente de palabras que nunca llegaron a salir. En lugar de eso, sus ojos se encontraron con los de Carmen, quien le dedicó una mirada de comprensión, como si también estuviera sintiendo el dolor del momento. «No es el momento. Lo que necesitamos ahora es estar juntos», respondió finalmente, sintiendo que sus palabras buscaban algo de consuelo.
Durante el silencio que siguió, la familia se miró los rostros y reconocieron que lo que estaba en juego era mucho más que un viaje de placer. Era su unidad, su capacidad de apoyarse entre sí en tiempos difíciles. Pero, al mismo tiempo, Alejandro sentía un creciente vacío. ¿Qué significaban todos esos sacrificios si su esfuerzo por construir algo mejor parecía tambalearse? Esa noche, no hubo risas ni bullicio. Solo los ecos de sus pensamientos llenaban el espacio. Mientras todos intentaban encontrar el sueño, Alejandro se quedó despierto, enfrentando su propia tormenta de dilemas. Recordó cómo su madre siempre le decía que las decisiones difíciles forjan el carácter de un hombre. Pero ¿y si esa decisión lo había llevado a la incertidumbre de su propia familia? El día siguiente no trajo alivio. En la mañana, Teresa salió a buscar trabajo, su esperanza pendía de un hilo. Alejandro la vio marchar con un maletín que parecía desproporcionado en comparación con su espíritu naufragado. Decidió seguirla, aunque no sabía bien qué esperar. La ciudad desbordaba vida a su alrededor, pero la suya parecía llena de sombras. Durante el recorrido, se enlazaron sus pensamientos sobre la importancia de la lucha, pero también se encendió una chispa dentro de él, un deseo de hacer algo más, de encontrar soluciones y no solo quedar en la queja. Se acercó a un viejo amigo, Jorge, quien había pasado por momentos similares. Quería aprender de su experiencia. ¿Qué se necesita para levantar una familia en tiempos de crisis? Mientras ambos conversaban, la idea de crear un taller de electricidad, aprovechando sus habilidades, comenzó a tomar forma. La posibilidad de que su familia trabajara junta en algo que pudiera ofrecer estabilidad lo llenó de energía. Sin embargo, en medio de esa brisa de optimismo, la tensión de lo que la familia había ocultado durante años le dio un golpe en el pecho. Lo que menos esperaba era enfrentarse a lo que había estado escondido en la sombra. Al volver a casa, sintió que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría todo, ese secreto que había creído olvidado, pero que ahora parecía más presente que nunca. «Papá, pasa algo», la voz de Laura resonó en sus pensamientos. La preocupación en sus ojos reflejaba la ansiedad que dominaba el ambiente. Con una sonrisa forzada, respondió: «Nada que no podamos manejar juntos». Pero sabía que la verdad no podía ser ignorada. El peso de ese secreto seguía acechando, y aunque se sentía listo para enfrentar la adversidad, su corazón latía con un nuevo sentido de inquietud. ¿Qué verdad se ocultaba en el interior de su familia, y cómo cambiaría el rumbo de su vida en este nuevo viaje? Todo estaba por descubrirse. Alejandro se sentó en la sala, sintiendo el aire tenso que lo rodeaba. La casa, antes un refugio de risas y juegos, ahora parecía un espacio cargado de secretos. Las paredes parecían acercarse, como si pudieran escuchar sus dudas y preocupaciones. Mientras Felipe y Laura se aferraban a los recuerdos de sus planes perdidos, un nudo se formó en el estómago de Alejandro. No les puedo fallar, pensó, pero una sombra lo seguía, la verdad que había atesorado en lo más profundo de su corazón. Su mente se debatía entre gritar y callar. ¿Qué sucedería si revelaba el secreto que llevaba tanto tiempo ocultando? ¿Podría soportar la carga de esa revelación? La idea de perder aún más a su familia lo aterraba. Esa tarde, mientras los niños veían televisión, Alejandro decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Llenó su pecho de aire y fue a la cocina para buscar a Teresa. La encontró mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. Se acercó, y su expresión cambió al notarlo. «Teresa, necesitamos hablar», dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Ella asintió, y sentándose en la mesa, esperó a que él comenzara. Alejandro se hundió en la silla frente a ella, el peso de su decisión aplastándole los hombros. «Hay algo que nunca te conté, algo sobre nuestra situación. Las circunstancias que nos llevaron a cancelar el viaje», comenzó, su voz temblando. «Esto no se trata solo del dinero, ni de si podemos o no ir, hay razones más profundas». La mirada de Teresa se tornó preocupada, pero Alejandro continuó. «Recibí una llamada de mi viejo amigo Carlos, hace unas semanas. Me habló de un proyecto en el que estaba involucrado. Algo que podía cambiar nuestras vidas. Pero, justo cuando las cosas parecían despegar, descubrí que ese proyecto tenía sombras, y me vi obligado a tomar decisiones difíciles». Teresa lo observó fijamente, preguntándose si había algo más detrás de sus palabras, y entonces él exhaló la verdad. Las inversiones que debía hacer en ese proyecto eran enormes. Los riesgos también. Pero había algo más. Carlos me ofreció una oportunidad de doble filo. Por un lado,
podría haber puesto en peligro todo lo que hemos trabajado, y por el otro, podría haber arriesgado a nuestra familia. Un silencio pesado llenó la habitación. Teresa frunció el ceño, sintiendo que cada palabra de Alejandro rasguñaba un poco más su corazón. ¿Por eso cancelaste el crucero? Por eso no hablamos. Sí, admitió Alejandro, la angustia inundando su voz. Todo era un riesgo al que no podía exponer a nuestra familia, pero al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, ¿qué? Preguntó ella, casi con un hilo de voz. Alejandro sabía que no podía dejar aquello en el aire. No quiero que mis hijos crezcan con la idea de que la vida es solo un sueño inalcanzable. Quiero que sepan que todo sacrificio tiene su sentido. Pero no sé si hago lo correcto. El conflicto en sus ojos dejó a Teresa sin palabras. Miró a su esposo, a la profunda responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Alejandro, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo enfrentaremos esto juntos? Los ojos de Alejandro brillaron con la rama de esperanza que había encontrado en su conversación con Jorge. Podríamos usar lo que sabemos y comenzar ese taller. Pero antes, debemos ser honestos sobre todo, sobre el peligro y el miedo, porque así es como podemos reconstruir lo que hemos perdido. La ansiedad de Teresa comenzó a disiparse. Podía sentir una chispa de nuevo, pero también sabía que dentro de esa oportunidad, aún quedaba mucha incertidumbre. Se inclinó hacia él y tomó su mano. Luchemos juntos, pero hay más que debemos enfrentar. De repente, un estruendo interrumpió su conversación. Laura y Felipe corrieron a la cocina, sus rostros reflejaban emoción. Hemos encontrado a Carmen. Nos dijo que necesita hablar contigo, papá. Es importante. Alejandro se congeló. ¿Qué podría ser tan urgente? La mirada de Teresa se volvió alarmante, el aire en la sala se volvió denso. Tenía que tratar con las emociones que había comenzado a liberar y ahora, esto. ¿Qué pasa? Preguntó Alejandro, su voz resonando en un eco de preocupación. Laura lo miró expectante. Carmen tiene algo que contarte, algo que cambiará todo. Mientras Alejandro se preparaba para descubrir la verdad que aguardaba, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría listo para lo que su hija iba a revelar? Su corazón comenzó a latir con fuerza de anticipación y miedo. ¿Sería este el momento en que todas las respuestas, por fin, saldrían a la luz? El tiempo pareció detenerse mientras Alejandro procesaba las palabras de Laura. Su mente giraba, buscando entender la inminente conversación que su hija había mencionado. Sentía que el aire se volvía pesado, y la incertidumbre comenzaba a ahogar cualquier chispa de esperanza que había encontrado en su diálogo con Teresa. Laura, con sus ojos brillantes de entusiasmo, tomó la mano de su hermano Felipe, y juntos, miraron a su padre con ansias desbordantes. Era evidente que la noticia provenía de Carmen, y algo en su corazón le decía que podía ser un cambio radical en esa oscura etapa que estaban atravesando. ¿Dónde está Carmen?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma mientras el miedo y la expectativa batallaban dentro de él. Está en la casa de la abuela. Dijo que la espera es importante, y que necesita que hables con ella a solas, dijo Laura, mientras su rostro mostraba un aire de seriedad que nunca antes había visto en ella. ¿Por qué no me lo dijo antes? Alejandro murmuró más para sí mismo, mientras la confusión se mezclaba con una creciente preocupación. De repente, imagina a Carmen, con Chispa, su inseparable perro, corriendo hacia la puerta de entrada, portando un mensaje que podría cambiarlo todo. Con un movimiento resuelto, se volvió hacia Teresa. Voy a hablar con ella. Necesito eso. Tal vez tengamos respuestas que nos ayuden a reencontrarnos. Teresa lo miró, sus ojos llenos de compasión. Voy contigo. No hay nada de qué tener miedo, lo haremos juntos. La referencia a la unión en la familia resonó en Alejandro. Así que, tomando la mano de su esposa, se dirigieron a la casa de la abuela. El camino hacia allá se sintió más largo que nunca, cada paso era una mezcla de ansiedad y anticipación. Al llegar, la abuela Mirta los recibió con una sonrisa cálida, aunque la preocupación también descansaba en su mirada. Aquí están. Carmen estaba esperando por ustedes. La pobre niña no ha parado de preguntarse cuándo llegarían, les dijo mientras los invitaba a pasar. En ese momento, Alejandro sintió un nudo en la garganta. La casa olía a galletas recién horneadas, pero no había nada que pudiera calmar su inquietud. Caminó hacia el salón donde la pequeña Carmen estaba sentada, con su mirada fija en el suelo.
Al verlo, levantó la vista, y le tendió un cuaderno. «Papá, mira esto», dijo con voz temblorosa. Alejandro tomó el cuaderno, y se dio cuenta de que era un diario. El título en la portada decía, «Mis sueños y esperanzas». Al abrirlo, comenzó a leer las palabras inocentes de su hija, llenas de dibujitos y sueños coloridos. Sin embargo, una página en blanco llamaba su atención. En ella, había un dibujo de un crucero que se balanceaba sobre las olas junto a un texto que decía, «Juntos de nuevo». A medida que leía, la garganta de Alejandro se cerró y lágrimas de emoción comenzaron a asomarse en sus ojos. Carmen se acercó un poco más, enterrando su rostro en su abrigo. «Papá, quiero que volvamos a ser felices. Sé que el crucero se canceló, pero tengo una idea que podría ayudarnos». «¿Qué idea?», preguntó Alejandro, su corazón palpitando con intensidad. «Podemos hacer una fiesta con todas las familias del barrio y también quería decirte que he estado ahorrando para ayudarte con eso». El aire en la habitación se tensó. La revelación era tan inocente y a la vez tan poderosa. Alejandro se sintió abrumado por la valentía de su hija. La idea de comunidad resonaba en su corazón, y la pasión por luchar por un futuro mejor empezó a encenderse dentro de él. «Carmen, eso es increíble», murmuró, sintiendo la conexión entre su hija y el futuro que podía construir. Podría ser un primer paso hacia algo grande. La mirada de Carmen se iluminó. «¿Harías eso, papá?» «Por nosotros, por la familia», Alejandro asintió, sabiendo que cada decisión ahora sería más que un simple sacrificio. Era una lucha por recuperar lo perdido, una oportunidad de construir lo que el miedo había intentado desmantelar. Pero el eco de la conversación con Teresa seguía resonando en su mente. Era necesario también afrontar los secretos ocultos, responder a su sombra. Sin embargo, antes de que pudiera formular sus pensamientos, la abuela Mirta interrumpió de repente. «Carmen, cariño, necesitamos hablar sobre algo más que una fiesta. Hay cuestiones que quizás debes considerar sobre tu idea». Las palabras de la abuela se perdieron en un susurro, y Alejandro sintió que el corazón le saltaba. Entonces, se dio cuenta de que esta pequeña revelación solo era el comienzo de un entrelazado de verdades que aún debían salir a la luz. Con la noche descendiendo y el futuro aún incierto, Alejandro supo que estaba en la frontera de un viaje que transformaría todo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía tras las palabras de su hija y la revelación de su esposa? La nueva verdad estaba a punto de desvelarse, y Alejandro no podía eludir lo que era inevitable. La presión aumentaba, pero el deseo de proteger a su familia lo impulsaría más allá de sus propios temores. Mientras cruzaban miradas, Alejandro entendió que su vida nunca sería la misma y que la hora del cambio había llegado. Carmen sintió la tensión en el aire, el sobresalto de su padre y la seriedad que envolvía la habitación. La mirada de su abuela recorrió cada rincón, como si supiera algo que los demás ignoraban. Alejandro tragó saliva, su corazón retumbando en su pecho mientras se enfrentaba a la incertidumbre que acechaba en cada palabra no pronunciada. «¿Qué necesitas decirme, abuela?», preguntó Carmen, su voz un hilo de nerviosismo. Pero Mirta solo sonrió suavemente, haciendo un gesto para que se sentara de nuevo, como si quisiera organizar sus pensamientos antes de comenzar. «A veces las cosas no son lo que parecen, cariño. Este barrio, nuestra familia, nuestras vidas han estado unidas de maneras que van más allá de lo que tú y tu padre pueden imaginar». La abuela hizo una pausa, observando las expresiones en los rostros de las dos generaciones que tenía a su lado. Alejandro se sentó en el sofá, sintiendo cómo la preocupación se transformaba en una mezcla de curiosidad y miedo. «¿De qué hablas, Mirta?», preguntó, su voz temblando un poco más de lo que quería admitir. La abuela tomó aire, y sus ojos se llenaron de recuerdos. «Cuando tu madre y yo éramos jóvenes, atravesamos momentos difíciles. Hubo veces en las que también hablamos de perderlo todo. Pero todo se puede reconstruir, siempre que haya amor y fe». «¿Qué tiene que ver eso con la fiesta de Carmen?», interrumpió Teresa, sintiendo que no alcanzaba a ver el cuadro completo. «Me refiero a que a veces el pasado regresa para enseñarnos lecciones», continuó Mirta, y en sus palabras flotaba un aire de melancolía. «Quiero que Carmen sepa lo que significa realmente construir una comunidad, lo que ocurre cuando nos reunimos, pero también lo que puede pasar si no escuchamos las historias que nos preceden». Alejandro frunció el ceño, sintiendo que cada palabra de su madre era un rompecabezas en el que las piezas no encajaban. Sin embargo, algo dentro de él empezó a encenderse,
necesitaba entender y conocer la historia detrás de su propia familia. Mirta se inclinó hacia Carmen y añadió, tu mamá decidió cancelar ese viaje, no solo por un motivo de dinero, sino porque sabía que teníamos que enfrentar algo más profundo, algo que no hemos resuelto del todo. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera de nuevo. ¿Qué es, abuela? Preguntó Carmen, sus ojos fijos en Mirta, anhelando la respuesta que podría cambiarlo todo. No puedo contarlo todo ahora, pero es algo que involucra a todos nosotros. Sus decisiones pueden estar conectadas con las mías y las de su padre, dijo Mirta. La historia del crucero no es tan solo sobre el dinero, es nuestra historia. Un silencio ensordecedor llenó la habitación, haciendo que Alejandro se perdiera en sus pensamientos. Las palabras de la abuela resonaban en su mente, y la imagen de Carmen conociendo lo que había estado oculto pesaba en su corazón. Necesitaba saber más, enfrentar sus propios miedos y entender cuáles secretos habían estado guardando. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Laura, quien hasta ese momento se había mantenido en un segundo plano, pero cuya voz estaba cargada de determinación. Mirta sonrió levemente, como si hubiera visto esta pregunta venir. Comencemos por la fiesta. Unir a todos puede ser el primer paso para revelar lo que realmente importa y quiénes somos como familia. Pero necesitaremos abrir nuestros corazones, hablar y escucharnos. Alejandro sintió que una chispa de esperanza renacía en su interior. Era un camino difícil, pero la posibilidad de sanar comenzaba a tomar forma. Nunca fue solo sobre el dinero del crucero, sino sobre el amor, la comunidad y las verdades que necesitaban salir a la luz. Mientras se sumergían en la conversación, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Alejandro. Era un recordatorio para la reunión del barrio en 2 días. ¿Sería este el momento de la verdad? La perspectiva de hablar sobre la fiesta y el apoyo comunitario resonaba con fuerza, pero en el fondo, sabía que había algo más, una revelación que lo esperaba cuando. Levantó la mirada, sintió que palabras de su esposa y de sus hijos danzaban en el aire. Pero la intriga permanecía latente, como el eco de un secreto antiguo que aún no se atrevía a ser revelado. La noche avanzaba, pero en el corazón de Alejandro ardía una pregunta más fuerte que nunca: ¿qué verdades ocultas estaban a punto de destaparse, y cómo impactarían en la vida de su pequeña familia? Carmen despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Era el día de la reunión del barrio, y a medida que se preparaba, la conversación con su abuela Mirta retumbaba en su mente. Los misterios familiares la rodeaban como una niebla espesa, y cada intento de comprenderlos parecía llevarla más lejos de las respuestas. Mientras desayunaba, los ojos de Laura se posaron en su hija. ¿Estás lista para la reunión?, preguntó con voz suave, como si supiera del torrente de sentimientos que bullían dentro de Carmen. Lo intentaré, respondió Carmen, sintiéndose un tanto desbordada. En esos momentos, su padre entró en la cocina, la tensión visible en su rostro. Alejandro forzó una sonrisa, como si no le afectara el peso de la verdad que esperaba descubrir esa noche. Pero en su interior, luchaba contra la ansiedad. El camino hacia el centro comunitario estuvo impregnado de un silencio incómodo. Cada vez que se detenían en un semáforo, las miradas de los otros automovilistas parecían devorar su inseguridad. Carmen se preguntó si otros sentían lo mismo, una conexión silenciosa con sus propias luchas. Al llegar, el bullicio del lugar la abrumó. Gente riendo, niños corriendo, mesas decoradas con colores vibrantes y olas de aromas que se mezclaban en el aire. Para muchos, era un tiempo de celebración, pero para ella, cada sonrisa escondía una pregunta: ¿qué había en el fondo de toda esa alegría? Mientras los organizadores comenzaban a hablar, Carmen se fijó en su abuela. Mirta estaba de pie, observando, con su mirada profunda y sabia. La voz de alguien en el escenario resonó, pero los latidos del corazón de Carmen se hicieron más fuertes. ¿Sería ese el momento? Querida comunidad, decía el orador, hoy estamos aquí no solo para celebrar, sino para unirnos como nunca antes lo hemos hecho. Las palabras parecían energizar a la multitud, pero, para Carmen, el aire se sentía diferente. De repente, la mirada de su padre se encontró con la de Mirta. Alejandro hizo un gesto imperceptible, y por un momento, Carmen sintió que había algo más. Como si su padre guardara un secreto que él mismo no podía afrontar. Fue un momento fugaz, pero lo suficiente para que el miedo comenzara a tomar forma dentro de ella. ¿Qué estaban ocultando? Carmen, ven aquí un momento, la llamó Mirta, rompiendo su cadena de pensamientos. Mientras se acercaba, su abuela tomó la mano de Carmen. Es importante que entiendas el valor de lo que estamos a punto de hacer,
cariño. Los murmullos de la multitud se desvanecieron y en ese instante, Mirta pareció ser la única que existía. Tu padre y yo hemos guardado algo en nuestros corazones durante mucho tiempo. Algo que puede hacer que cada reunión, cada fiesta, se vuelva más que solo alimento y risas. La ansiedad de Carmen se transformó en desesperación. ¿Qué es, abuela? ¿Por qué tengo la sensación de que esto cambiará todo? Justo en ese momento, el orador anunció, ahora, quisiera invitar a alguien muy especial. Las miradas de todos se volcaron hacia la puerta de entrada. Allí estaba una figura del pasado, el propio Rodrigo, un viejo amigo de la familia que había estado ausente durante años. Su llegada desencadenó murmullos curiosos, como un eco de recuerdos que nadie había olvidado del todo. Carmen sintió que la oscuridad se apoderaba de ella, esos rostros familiares y la historia se entrelazaban en una red de secretos y revelaciones. A medida que Rodrigo comenzaba a hablar, un escalofrío recorría a Carmen. ¿Qué iba a contar? La voz de Rodrigo resonó con una mezcla de nostalgia y pesar. Hoy, ante ustedes, quiero hablar de algo que todos creíamos olvidado. Las palabras se detuvieron en el aire, y la mirada expectante de la multitud sostuvo la promesa de una verdad que llevaba tiempo esperando salir a la luz. Carmen contuvo la respiración. Sus miedos estaban a punto de ser confrontados, y ella solo podía preguntarse, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que Rodrigo revelara? Mientras las palabras de Rodrigo empezaban a desenredar la urdimbre del pasado, el corazón de Carmen latía con fuerza, sintiendo que el destino de su familia estaba a punto de transformarse irremediablemente. ¿Estaba lista para enfrentar el legado que se escondía en la historia que nadie quería contar? La sala temblaba con la anticipación de las palabras de Rodrigo, que flotaban en el aire como un perfume fuerte y conocido, uno cuya fragancia traía recuerdos y anhelos olvidados. Cada mirada en el espacio, cada susurro que se esparcía, parecía intensificar el peso de lo que estaba por revelarse. Carmen contuvo la respiración mientras se giraba levemente hacia su abuela. Los ojos de Mirta estaban fijos en Rodrigo, pero había un destello de preocupación en su mirada, un eco de viejas historias que solo el tiempo había hecho más complicadas. Lo que voy a contarles hoy no solo es la historia de una amistad perdida, comenzó Rodrigo, su voz resonando como un tambor lejano, sino también de secretos que han afectado nuestras vidas de maneras que ni imaginamos. La comunidad estaba totalmente inmersa en sus palabras, pero para Carmen, ese mismo aire se volvió denso. Sentía que los oídos de todos estaban enfocados en su familia, como si cada historia se convirtiera en un hilo que los unía en un tejido de luces y sombras. Hace años, un viaje fue planeado, continuó Rodrigo, su mirada navegando entre los rostros. Un crucero que prometía aventuras y risas, pero que, por razones que no comprendí en aquel entonces, nunca se llevó a cabo. La tensión en el ambiente se hizo aún más palpable. Carmen notó que su padre aferraba la silla como si fuera un sobreviviente de una tormenta. Ese viaje. Rodrigo hizo una pausa, tragando lo que parecían las palabras más pesadas de su vida. Fue la última oportunidad que tuvimos para estar juntos. Los murmullos de la multitud se apagaron, como si cada persona que escuchaba estuviera reflexionando sobre sus propios momentos perdidos. Carmen sintió que el llanto se asomaba a su garganta, el dolor de lo que pudo haber sido y nunca fue resonaba en su pecho. Pero no fue solo eso. Hubo una traición. La palabra flotó en el aire, y Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hablar de traición era hurgar en algo profundo, y eso la incomodaba. Mirando a su abuelo, Carmen atrapó una sombra en su rostro que hablaba de secretos que nunca había querido indagar. El destino se movió en direcciones que nunca esperábamos. De repente, Rodrigo volvió su mirada hacia Carmen. Lo que quiero que sepas, Carmen, es que a veces las decisiones que tomamos o dejamos de tomar afectan a toda una comunidad. Y esta es una de esas historias. Su voz se suavizó, como un rayo de luz atravesando una tormenta oscura. Tu familia, sus decisiones han sido parte de esto. Carmen sintió que su corazón se detenía. Era incomprensible lo que escuchaba, los ecos de su familia, de sus heridas y de sus decisiones pasadas, salían a la luz con la misma energía de un río desbordando su cauce. Se quedó allí, paralizada, asimilando cada palabra que resonaba en su mente como campanas de un destino inquebrantable. Así que, Carmen, la razón por la que cancelé ese crucero no es simplemente una pregunta sin respuesta. Hay fuego detrás de esta historia. Y hoy, por primera vez, estoy aquí para que todos conozcan la verdad. La multitud se inclinó hacia adelante, capturando la emoción en el aire,
como si quisieran absorber toda la revelación de un solo golpe. Mientras Rodrigo se preparaba para responder las preguntas que venían, el eco de lo no dicho llenó el espacio. Carmen se dio cuenta de que, al final, no solo su historia estaba en juego, eran los lazos de su familia, su identidad y la red de secretos que habían tejido a lo largo del tiempo. Justo cuando el silencio se hizo sepulcral, Alejandro se levantó de su asiento, su rostro demacrado. No, eso no es posible. Su voz se quebró y el grito de su padre rompió la calma. Todos se volvieron a mirar, y para Carmen, el aire se volvió irrespirable. ¿Estaba su padre listo para enfrentar la verdad? ¿Cuáles eran las consecuencias de la historia que Rodrigo había comenzado a desatar? La angustia se mezcló con una extraña esperanza. Quizá, solo quizás, el día de hoy pudiera, finalmente, liberar aquellos cimientos que llevaban tanto tiempo ocultos bajo secretos. Y en ese momento, Carmen supo que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. El murmullo que siguió a las palabras de Alejandro era como un torrente de murmullos quebrados, un río desbordado de emociones que no pudo ser controlado. La sala, antes cargada de expectativa, ahora vibraba con una mezcla de confusión y pánico. Carmen sintió como una ola de terror la ahogaba. Mirar a su padre desmoronándose frente a ella era un dolor que nunca había anticipado. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió Rodrigo, acercándose a Alejandro, sus ojos bien abiertos y su voz firme. Que no es posible. Esto es la oportunidad para que digas lo que ha estado guardado tanto tiempo. Alejandro tragó duro, su expresión una montaña rusa de incertidumbre. No puedo aceptar lo que estás diciendo. No, no puede ser verdad. Retrocedió unos pasos, como si el propio aire lo empujara. Carmen tomó la mano de su abuelo, buscando un ancla en medio de la tormenta emocional que arrasaba la habitación. Ella sabía que su padre tenía secretos, se había dado cuenta de las sombras en sus ojos, de las noches en que se sentaba en la cocina mirando la nada. Pero ahora, esas sombras se extendían, abarcando a toda la comunidad, y la presión del momento la hacía sentir que el suelo la tragaba. Necesitas escuchar, Alejandro. Esto no es solo sobre ti. Es sobre todos nosotros, dijo Mirta, rompió su silencio en voz suave pero firme. Hay demasiado en juego, y el ciclo de mentiras y miedo tiene que terminar aquí. Las palabras de su abuela parecieron tener un efecto en su padre. Alejandro cerró los ojos, como si quisiera detener el tiempo, como si dentro de su mente se estuvieran haciendo cálculos entre el riesgo y la verdad. La sala estaba en un silencio expectante, un aire que vibraba con el deseo de respuestas. Carmen podía notar cómo su corazón latía fuerte en su pecho, cada pulso un tambor que advertía del peligro que se avecinaba. ¿Cómo se sentía Alejandro? Era un hombre que había llevado el peso de sus propios demonios. ¿Pero, realmente estaba dispuesto a confrontarlos? Escucha, Rodrigo, dijo su padre finalmente, voz temblorosa. Si hablas de decisiones y traiciones, debes saber que hay cosas que nunca debieron hacerse, que jamás debieron tocarse. La vida ya fue complicada lo suficiente, no tengo la fuerza para volver a abrir viejas heridas. Carmen sintió una punzada en el corazón. Había algo en su tono que resonaba con una verdad inquietante. Sus pensamientos viajaban rápido. ¿Qué podría ser tan grave? El momento se sentía suspendido, como si el tiempo mismo se contuviera la respiración. Un latido más, y la sala se podría romper como un frágil cristal. Si la verdad duele, entonces que duela, gritó Rodrigo con una decisión repentina. Porque quizás, solo quizás, esta sea la única forma de sanar. Las palabras resonaron en toda la sala. Todos se quedaron en silencio, contemplando las implicaciones. Realmente estaban listos para escuchar. Carmen sintió que el aire se cargaba con la electricidad de lo inevitable. Su mirada se encontraba atrapada entre su padre y Rodrigo, una tensión que podría romper cualquier segundo. Sabía que la verdad, aunque dolorosa y aplastante, también podría liberar a su familia de cadenas invisibles. Si todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba, necesitaba al menos un atisbo de lo que podía surgir en su lugar. ¿Qué hay de la traición que mencionaste?, se atrevió a preguntar, voces temerosas, pero firmes. ¿Qué ha hecho mi familia para que esta historia sea tan complicada? La mirada de Rodrigo se suavizó. Eso es lo que estoy aquí para explicar. Y mientras sus ojos se hallaban con los de Carmen, un nuevo brillo de determinación surgió en su voz. Es una historia que debe ser contada, pero primero debes saber que cambiará para siempre la forma en que ves a tu familia.
Con eso, la atmósfera se volvió eterna y la reacción de todos se alineó en una antorcha encendida que quemaba con la verdad. Carmen presionó su puño, sintiendo la ansiedad burbujear en su interior. ¿Hasta dónde alcanzaría el fuego que Rodrigo estaba a punto de liberar? La noche apenas comenzaba. La revelación solo estaba a un paso. Carmen contuvo la respiración, sintiendo el escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué historia tenía Rodrigo lista que pudiera desmoronar su mundo? El aire en la sala se volvió denso, casi palpable. La mirada de Alejandro, a la luz tenue del salón, revelaba un profundo miedo y un anhelo de protección. ¿Quién protegería a su familia de la tormenta que venía? Rodrigo, por favor, insistió su madre, su voz cada vez más inquieta. No estamos listos para esto. Pero enseguida, Carmen se sintió culpable por haber dudado. La verdad, en todas sus formas, debía salir a la luz. Todo comenzó hace años, dijo Rodrigo, su voz ahora un susurro grave. Antes de que tú nacieras, Carmen. Antes de que todos comenzaran a construir sus vidas en torno a las mentiras que se tejieron. Lo que sucedió en la familia fue doloroso, tengo que advertirles que doloroso fue para mí, para todos nosotros. Carmen sintió un nudo en el estómago mientras su abuelo se sumía en su relato. Las luces parpadeando y la brisa que entraba del exterior parecían cómplices del silencio tenso que había llenado el espacio. Era un verano caluroso, empezó Rodrigo, una noche que se convertiría en un punto de inflexión. Todo empezó con una decisión que creímos que era correcta, una mentira pequeña que se multiplicó, como una sombra en la luz del sol, y lo que se podría haber resuelto se convirtió en un profundo abismo. Una traición, sí, la que todos sienten de alguna manera. Carmen sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué tipo de traición? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. No podía más, necesitaba saber. Rodrigo la miró con tristeza. Tu padre estuvo involucrado en algo que nunca debió haber tocado. Y, al mismo tiempo, creo que por miedo y desesperación, no se dio cuenta de cómo esas decisiones, esos secretos, afectaban a todos. Abandonó su juicio por proteger a su familia, pero la verdad es más fuerte que el miedo, e inevitablemente regresa mientras uno trata de ignorarla. La mirada de Alejandro se tornó sombría. Los ojos de Carmen ahora brillaban ante lo insólito de la revelación. Un amor prohibido, un pacto roto, continuó Rodrigo. Alguien tuvo que callar. Los propios secretos de tu padre, sus decisiones, más que el dolor, se volvió un ciclo de miserias. Traiciones entre los que amas, y la búsqueda de refugio en donde no hay seguridad. En esas noches de silencio, se formaron murallas entre nosotros. Alejandro apretó los dientes, como si esas palabras lo golpearan físicamente, y Carmen sintió como una lágrima resbalaba por su rostro. ¿Qué más, abuelo?, suplicó, el miedo guiando su pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Los ojos de Rodrigo se llenaron de determinación, y Carmen pensó en lo que estaba a punto de desatarse. Significa que debemos desmantelar lo que se ha construido con miedo. Tal vez sea hora de que la familia se enfrente a sus fantasmas, por doloroso que sea. La verdad puede doler, pero tal vez, solo tal vez, también puede sanar. Carmen sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras, tan poderosas, tan esperanzadoras. Las sombras pesadas parecían moverse en la esquina de su mente. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, ahora se tambaleaba precariously. ¿Estamos listos para enfrentar esto?, preguntó al fin Alejandro, su voz quebrada. No sé si estoy preparado para perderlo todo nuevamente. Carmen le tomó la mano, y con una voz firme que nunca supo que poseía, dijo, solo si tenemos la fuerza para mostrar el camino. Si comenzamos, que sea con la verdad. No podemos huir más. Los murmullos de la sala resonaron con expectativa, dejando claro que nadie quería retroceder. La noche se oscurecía, y aunque las sombras se acercaban, un rayo de luz parecía filtrarse de la determinación de todos y entonces, sin previo aviso, la puerta principal se abrió con un crujido perturbador. El frío aire de la noche entró de golpe, trayendo consigo un giro inesperado. Carmen vio una figura borrosa recortarse contra la oscuridad, su corazón se detuvo. ¿Quién era el intruso? ¿Qué secretamente traía bajo el brazo, dispuesto a cambiar el amanecer de su familia para siempre? Carmen sintió que un escalofrío recorría su espalda. La figura que entró era conocida,
pero no era la que había esperado ver. Era Laura, aferrando una bolsa con algo que brillaba tenuemente. «Papá. Mamá. Tienen que ver esto». Su voz resonó en el aire, cargada de emoción. La sala se llenó de murmullos mientras todos miraban hacia su hermana. Carmen se acercó rápidamente, incapaz de contener su curiosidad. Laura abrió la bolsa con una mezcla de nervios y alegría, sacando un viejo álbum de recortes familiar. «Lo encontré en el ático. Pensé que podría tener información sobre nuestra historia». Con manos temblorosas, Laura empezó a pasar las páginas, y la luz de la sala se enfocaba en fotografías que capturaban momentos de felicidad y comunidad. Alejandro se acercó, su mirada se suavizó al ver las imágenes, risas, abrazos y alegría que parecían revelarle partes de su pasado que había intentado olvidar. «¿Por qué no les enseñaste esto antes?», preguntó Teresa, asombrada. «Lo guardaba porque tenía miedo de que lo tiraran», confesó Laura, sintiendo que el peso del silencio familiar se disipaba. «Pero creo que lo que guarda es importante. Tal vez esto nos ayude a conectar las piezas de lo que nos contaba Rodrigo». Mientras los otros se unieron en torno a Laura, Carmen se dio cuenta de que, por fin, era hora de enfrentar el pasado y reconstruir el presente. La traición que había acechado a su familia empezaría a alegarse con cada historia revelada en ese álbum. Con cada página que pasaban, se desvelaban secretos y sonrisas compartidas, historias de sacrificios y amor que habían sido olvidados. ¿Qué tan profundos eran los lazos que les unían? La revelación de esta historia familiar significaba que la verdad no existía solo en la oscuridad, había luz en el amor y la ternura que se lograba compartir. «Estas imágenes parecen momentos felices, pero, ¿por qué nos olvidamos de estas historias?», preguntó Carmen, mirando a su abuelo. Rodrigo pareció pensativo, sus ojos se llenaron de nostalgia. «La vida, mi querida Carmen, hace que olvidemos lo que hay de valioso debido a las sombras que nos frenan. Pero hoy es el momento de borrarlas con recuerdos. Tal vez no todo esté perdido». Alejandro se irguió, su voz ahora firme. «Es tiempo de hacer paz con nuestro pasado y de usar esta verdad para construir un futuro juntos. La historia de traición y miedo debe dejar de dictar nuestro rumbo. Vamos a enfrentarlo como familia. Con amor y la energía de esta comunidad, podemos salir adelante». Las palabras de Alejandro resonaron en los corazones de todos. La sala se llenó de murmullos de apoyo y esperanza. Carmen miró a su padre, sintiendo que el lazo que los unía se reforzaba en el mismo momento en que el camino hacia la sanación empezaba a tomar forma. Esa noche, el aire se llenó de risas, llantos de alegría y la promesa de un futuro lleno de luz. Decidieron juntos crear una fiesta comunitaria, no solo para celebrar lo presente, sino para honrar el pasado. La respuesta era clara: cada miembro de esta familia, cada vecino de la comunidad, tenía un rol que jugar en esta historia. Al final, todo giraba en torno a lo que habían hallado el uno en el otro: amor, entrega, cercanía. Y aunque no tenían todas las respuestas aún, tenían una oportunidad, un nuevo viaje que los llevaría a ser más fuertes que nunca. Mientras la noche llegaba a su fin, y la comunidad se unía en una misma voz, Carmen miró a su familia, decidida a construir juntos esta nueva historia. «Juntos vamos a enfrentar cualquier desafío, como una familia». Y así, en el corazón de la oscuridad, brotaba una nueva luz. La travesía que había comenzado en dolor culminaba en sanación, abriendo el camino hacia un futuro brillante. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia. Recuerda suscribirte ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias que inspirarán tu vida. Dale like ahora para que el algoritmo siga alimentándose de historias que importan. Comenta abajo cómo te sientes sobre este final, y comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar a la comunidad. Hazlo ahora.